Seguramente, cuando has oído hablar de un huracán o de un tifón, te queda la pregunta de cuál es la diferencia entre ellos, pero la respuesta es más simple de lo que esperabas. Solamente son diferentes nombres para el mismo evento atmosférico, el ciclón tropical. ¿Y por qué? En este video no solamente vamos a entender el por qué, sino también qué es un ciclón tropical, cómo se forman y mucho más. Ahora presta atención. ¿Por qué dos nombres? Huracán es el nombre que se le da a los ciclones tropicales en los océanos Atlántico y Pacífico Oriental, y la palabra deriva del nombre del dios maya de las tormentas, Huracán. Cuando los españoles entraron en contacto con las tribus del Caribe, tuvieron conocimiento de esto y empezaron a referirse a estas tormentas tropicales con este nombre. Tifón, en cambio, es usado para los ciclones en el norte del Pacífico Occidental y proviene del chino tafong, que significa el gran viento o el viento fuerte, aunque también puede provenir del árabe y griego. ¿Qué tal? Ahora que ya lo sabes, tal vez sientas más ganas de seguir aprendiendo sobre los ciclones. Pero antes de entrar en la materia de los ciclones, es necesario entender unos cuantos conceptos que intervienen en la atmósfera y que seguramente los oyes en las noticias, pero probablemente te dejan más confundido. Vamos entonces. Nuestra fuente de energía principal y predominante es el Sol, y esta energía se transfiere a la Tierra por radiación de luz solar, por conducción y por convección. Y los ciclos físicos de nuestro planeta, como los movimientos de masas de aire y de océanos, son impulsados por la energía solar. La convección es la transferencia de energía entre superficie marina y atmósfera en forma de calor sensible debido a la temperatura sobre los 26 grados Celsius del mar, y en forma de calor latente debido a la evaporación del mar. Estas dos condiciones, temperatura y humedad, producen grandes flujos de aire desde la superficie que se juntan, giran y se elevan formando enormes torres de aire que pueden alcanzar 20 kilómetros de altura. Esto es la convección profunda. La convección, entonces, es movimiento vertical. El papel importantísimo de los trópicos en el equilibrio superficie-atmósfera se da por conducción de la temperatura entre el excesivo calor de los trópicos y el excesivo frío de los polos, que produce el movimiento circulatorio de los vientos. Entonces, el impulso de este movimiento circulatorio del sistema terrestre proviene de las latitudes tropicales. Ahora sí, amigos, ¿qué son los ciclones tropicales? Son sistemas de baja presión de gran tamaño horizontal que pueden llegar a tener unos 320 kilómetros, de fuertes vientos y lluvias, y que giran formando un remolino gigantesco. Como dato curioso, los ciclones tropicales giran en sentido contrario al reloj, es decir, hacia la izquierda en el hemisferio norte y en sentido horario, hacia la derecha, en el hemisferio sur. En un ciclón tropical, el aire caliente se concentra y gira en la superficie del mar, asciende rápidamente a una velocidad entre 18 y 35 km por hora en las zonas de convección profunda, dando forma a la pared del ojo central, y sube a gran altura alcanzando la tropopausa a unos 16 o 20 kilómetros. Si observamos desde el centro del ciclón hacia afuera, vemos que el ojo, esa región despejada en el centro de las tormentas tropicales maduras, es relativamente tranquila, con vientos flojos y la presión de superficie más baja que lo normal, entre 960 a 880 milibares. La banda organizada de tormentas que rodea el centro tranquilo del ciclón se le conoce como pared del ojo, y en el costado interno de este anillo de tormentas es donde encontramos los vientos más intensos. Es la zona más peligrosa y destructiva del ciclón. Por si no lo sabías, un ciclón tropical tiene su ciclo de vida. Sus etapas clave son: perturbación tropical, carece de circulación de vientos y se forman grupos de nubes con tormentas eléctricas. Pero si ya tiene una circulación cerrada, pero con menos de 39 millas por hora, es decir, 63 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos en superficie, se denomina depresión tropical. Cuando los vientos superan ese umbral, se convierte en tormenta tropical y recibe un nombre. Cuando los vientos superan las 74 millas por hora o 119 kilómetros por hora,
se le designa como huracán o tifón, y huracán mayor o supertifón si superan esa velocidad. Una vez que alcanza su intensidad máxima en una de estas etapas, la tormenta comienza a disiparse o pasa por el proceso de transición extratropical. Entonces, todas las depresiones y tormentas tropicales presentan un flujo de aire entrante en la capa límite, una pared de vientos alrededor del ojo, una capa de cirros, que son grandes nubes, bandas de lluvia y un flujo de aire saliente en la troposfera superior. ¿Qué tal? ¿Te está pareciendo interesante esta información? Si te está gustando, entonces te pido que le des like y te suscribas. Y no te vayas porque hay más datos todavía. ¡Vamos! Cuando la tormenta toca tierra, se producen dos cambios principales en su entorno que la debilitan. Uno es la pérdida de su fuente de energía, que es el océano cálido, y otro es el aumento en la fricción superficial. La superficie oceánica ejerce un rozamiento menor sobre el aire que la tierra firme, de modo que la tormenta puede mantener vientos máximos cuando está sobre el agua, pero la mayor rugosidad de la superficie de la tierra firme, causada por la forma del terreno y las montañas y las estructuras artificiales, casas, edificios, producen mucha resistencia y una disminución en la velocidad del viento. Pero gracias a Dios, los huracanes o tifones tienen temporadas. La temporada oficial de huracanes del Atlántico es del 1 de junio al 30 de noviembre y muestra una temporada muy alta de agosto a octubre. Los ciclones tropicales fuera de temporada se producen principalmente en mayo o diciembre. La cuenca del Pacífico nororiental tiene las fechas oficiales del 15 de mayo al 30 de noviembre. La cuenca del Pacífico noroccidental tiene ciclones tropicales que ocurren regularmente durante todo el año. No hay una definición oficial de temporada de tifones, pero la temporada principal va de julio a noviembre. La cuenca del norte de la India tiene un doble pico de actividad en mayo y noviembre, aunque se observan ciclones tropicales de abril a diciembre. La cuenca del Índico suroccidental y suroriental y de Australia tienen ciclones anuales muy similares, con ciclones tropicales que comienzan a finales de octubre, principios de noviembre y alcanzan un pico de actividad desde mediados de enero hasta principios de mayo. A nivel mundial, septiembre es el mes más activo y mayo el menos activo. Pero para detectarlos, hay 6 centros meteorológicos regionales especializados y 5 centros de alerta de ciclones tropicales en el mundo. Dichos centros fueron designados como Centros Regionales de Alerta para los Ciclones Tropicales y las Depresiones Tropicales. Juntos, estos centros cubren todas las regiones tropicales del globo que se ven afectadas por los ciclones tropicales. ¿Pero los ciclones se pueden formar en cualquier parte del planeta? No, los ciclones tropicales no se forman muy cerca del Ecuador y nunca cruzan el Ecuador, aunque ha habido excepciones. El Pacífico noroccidental es la región de ciclones tropicales más activa. También es la región donde ocurre el mayor número de ciclones tropicales intensos. En el Pacífico noroccidental y el Atlántico norte, las trayectorias de los ciclones tropicales pueden extenderse hasta latitudes muy altas. Por lo general, las tormentas que siguen estas trayectorias tan largas pasan por la transición extratropical, es decir, avanzan a latitudes 35 norte a 65 norte o 35 sur a 65 sur. Dato importante, el Golfo de Bengala produce 5 veces el número de ciclones tropicales que el Mar Arábigo. Esto se debe a que la combinación de cordilleras altas con planicies costeras y deltas fluviales bajos en el Golfo de Bengala crea una región muy vulnerable a los ciclones tropicales. Es más, los 2 ciclones tropicales más devastadores de los que tenemos constancia ocurrieron en esta región. Los ciclones tropicales del hemisferio sur suelen ser más débiles que los que se forman en las cuencas del Pacífico Norte y del Atlántico. Ahora aprendamos a medir la fuerza de los ciclones. Para esto usamos la escala Saffir-Simpson. Esta escala clasifica los ciclones tropicales con fuerza de huracán en 5 categorías del 1 al 5, basadas en la velocidad sostenida del viento. Los huracanes mayores, también llamados huracanes intensos, se clasifican en las categorías 3, 4 y 5. Un supertifón alcanza la categoría 4 o 5 en la escala. Categoría 1, vientos entre 74 a 95 millas por hora.
Categoría 2, vientos entre 96 a 110 millas por hora. Categoría 3, vientos entre 111 a 129 millas por hora. Categoría 4, vientos entre 130 a 156 millas por hora. Y categoría 5, vientos superiores a 156 millas por hora. Además, para que se forme un ciclón tropical deben cumplirse varias condiciones atmosféricas y marinas. Temperatura y humedad. Las aguas oceánicas deben estar a 80 grados Fahrenheit o 26 grados Celsius en la superficie y ser cálidas a una profundidad de 150 pies o 45 metros. Giro y ubicación. Una vez que empieza a moverse la masa de aire por la temperatura y humedad, la fuerza de Coriolis afecta la trayectoria de estos vientos debido al movimiento de rotación de la Tierra, forzándolos a desviarse hasta girar. La fuerza es mayor en los polos y cero en el ecuador, por lo que la tormenta debe estar al menos a 300 millas del ecuador para que la fuerza de Coriolis produzca el giro. Viento. Los cambios de la velocidad y dirección del viento con la altura entre la superficie marina y la troposfera deben ser pequeños para favorecer la formación de tormentas eléctricas, lo que proporciona la energía para los ciclones tropicales. Cambios bruscos de la velocidad y dirección del viento interrumpirán o debilitarán la convección. Ahora presta atención porque lo que sigue es muy serio. Y es que a nivel mundial, la marejada ciclónica es el peligro directo de los ciclones tropicales que provoca más pérdidas de vidas. La marejada ciclónica es la acumulación de un gran domo o cúpula de agua de 75 a 150 kilómetros de ancho que invade la costa cerca del lugar donde el huracán llega a tierra. En su punto de mayor profundidad puede medir hasta 5 o 6 metros. La mayor pérdida de vidas documentada a causa de un ciclón tropical ocurrió en noviembre de 1970, cuando más de 300.000 personas fallecieron en las inundaciones costeras provocadas por un ciclón que arremetió contra Bangladesh. La marejada ciclónica es producto de las olas impulsadas por el viento. Si bien las olas pueden ser relativamente bajas en alta mar, su altura aumenta a medida que se aproximan a la costa. La marejada ciclónica es capaz de mover estructuras y el suelo de la costa varios kilómetros tierra adentro. La pleamar o marea alta intensifica el efecto de la marejada ciclónica. La lluvia de los ciclones tropicales provoca inundaciones repentinas, inundaciones fluviales, inundaciones urbanas y deslizamientos que pueden sepultar pueblos enteros. Las inundaciones dependen de algunos factores, entre ellos lluvias previas a la llegada del ciclón que saturaron el suelo. Un ejemplo de esto es el caso que ocurrió en Jamaica en 2002. La isla estuvo sometida a lluvias fuertes a medida que el ojo de la tormenta tropical Isidor pasaba al sur entre el 17 y el 24 de septiembre. Pero apenas 3 días más tarde, la tormenta tropical Lily pasó al norte y provocó más lluvias fuertes. Velocidad del movimiento del ciclón. Cuanto más lento es el movimiento, tanto más fuertes las posibles inundaciones. Tipo de suelo, pues los suelos de infiltración lenta producen más escorrentía e inundaciones. Cuando un ciclón tropical llega a tierra, la velocidad de los vientos en la superficie baja más rápidamente por la fricción que la de los vientos en altura, lo cual crea un cambio vertical violento de la velocidad y dirección del viento que permite la formación de tornados. Los rayos provocados por las tormentas tropicales constituyen un pequeño porcentaje de la descarga atmosférica a nivel mundial. Las tormentas tropicales suelen producir las descargas eléctricas en las bandas de lluvia convectiva externas. Con frecuencia, la mayor densidad de relámpagos se registra en el lado oriental de la tormenta. Y si todo lo que hemos hablado te ha parecido interesante, pues este último dato te va a sorprender. ¿Cuánta energía puede producir un huracán? La cantidad total de energía liberada por un huracán se enfoca en dos formas: la energía térmica liberada por la evaporación del agua y la energía cinética que produce los fuertes vientos arremolinados. La energía del calor latente capaz de impulsar la convección de una tormenta es de entre 5 a 20 teravatios, es decir, billones de vatios. Y la generación mundial de electricidad por día es de aproximadamente 3,99 teravatios. Mientras que la energía cinética total que impulsa los vientos es menos de la mitad de la generación eléctrica mundial al día. Aunque la energía de los fuertes vientos parece ser el proceso energético más evidente, es en realidad la liberación latente de calor lo que alimenta el impulso de un huracán. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les ha parecido toda esta información? Seguramente quedan dos preguntas. ¿De dónde salen los nombres de los huracanes?
y tal vez hayan escuchado de los cazahuracanes. Entonces, esto continuará. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en un siguiente video.